Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Se han preguntado qué tan buenas son las papas Squish de la marca Sabritas? Pues bueno, en esta vez quiero hacer un video pues de las papas Squish Sabritas segunda generación, en la cual pues vamos a comenzar dentro de unos instantes más. Y bueno, a lo que veníamos era obviamente para hacer pues no una review ni doble, sino más bien va a ser triple review de 3 papas Squish de la marca Sabritas, en la cual van a estar presentándose 3 versiones de papas Sabritas muy distintas, en la cual en la primera tenemos las papas Chetos Squish con sabor a Ruffles Mega Crunch edición de salsa roja. Luego también con las papas Ruffles Squish edición con sabor a fritos, sabor chorizo y chipotle. Y por último, pero no por la menos importante, tenemos a las papas Sabritas edición Squish con sabor a Chetos Puff, en la cual vamos a estar haciendo review detalladamente a los 3 productos. Pero ahora vamos a comenzar con esta, así que vamos a mostrar más detalladamente del primer producto. Quiero aquí aprovechar este espacio del video para decir que pues tengo que decir que estas papas, estas botanas las compré en una tienda Soriana del mismo lugar donde están viendo que estoy grabando este video. Tengo que decir también que decidí tomar fotos porque resulta que con la cámara para el video como que me estaba saliendo un poco defectuoso ver cómo se veía todo lo que contiene pues la papa Chetos Squish con sabor a Ruffles Mega Crunch. Pero bueno, quiero que vean esas fotos para que vean más detalladamente la información del producto, lo que contiene y pues los ingredientes también. Además tengo que recalcar que por las 3 botanas en general fue de un precio de 45 pesos en esa tienda Soriana, en la cual pues cada botana tenía un precio de 15 pesos. Y ahora sí continuamos. Y bueno, el momento de probar este primer producto ha llegado, en el cual sí se siente mucho pues el sabor de los Ruffles Mega Crunch, sabor salsa roja en esta botana de los Chetos. Si se dan cuenta, pues la verdad dice contener exceso en sodio y en calorías por la Secretaría de Salud. La caducidad está hasta el 15 de febrero del año 2026 a las 8:48 de la noche, en la cual me dice que es una botana extruida de sémola de maíz sabor salsa roja con un contenido neto de 61 gramos. Y bueno, ahora sí ha llegado el momento de probar dicho producto. La cuenta de 1, 2, 3. Pero antes quiero que vean detalladamente cómo se ve esto. Le acabo de dar la primer probada. La verdad es que no le siento tan picante como tal, pero como que la verdad es que sí siento un poco raro. O sea, siento pues sí, la botana Cheto sabe normal como otra cualquiera, pero la diferencia es que obviamente pues sí sabe como con la salsa roja de los Ruffles que dice tener. Que la verdad que al principio parece no picar, pero obviamente cuando vas comiendo más de esta botana, obviamente como que va a empezar a notarse mucho más el picor. Y tengo que serte sincero que la verdad sí está bastante crujiente, y tengo que decir que sí cumple con lo que promete.
Eso sí, obviamente que estos productos no son saludables para la salud y que no se deben estar consumiendo todo el tiempo, porque estos son cosas que pues en exceso sí pueden hacerte daño. Pero quiero enfatizar que por lo menos sí sabe bastante bueno y sí cumple con lo que dice esta primera botana. Así que de calificación le voy a poner pues sí una calificación alta de 8.5. Y ahora vamos con el segundo puesto. Y bueno, ha llegado el momento de probar la segunda botana. Si se dan cuenta, así es esta botana de Ruffles, ediciones Witch con las papas fritos de sabor chorizo. La verdad es que sí se siente mucho sabor a chorizo en esta papa. Obviamente sí cumple con lo que dice y sí huele como dice ser. Así que lo voy a probar a la cuenta de 1, 2, 3. La verdad que sí huele bastante bien a chorizo, pero como que la papa con chorizo como que no me suele gustar tanto. La verdad que lo siento un poco raro, pero voy a darle una segunda probada para ver si lo que digo es verídico o no. ¿Qué? Anoche estuvo mi sobrino. Pero no normal, La verdad que sí me siento un poco raro comer estas papas de Ruffles, pero junto con el chorizo. La verdad que sí me siento un poco raro. Huele bastante bien, pero no me gusta como sabe, como que lo siento un poco raro. No sé por qué razón lo siento un poco raro de probar. Sí huele bien, pero cuando lo pruebas como que la cosa cambia bastante. Yo siento que este no pasa de aprobado y lamentablemente creo que le tendré que poner de calificación un 6, porque la verdad como que el sabor no me gustó mucho, que digamos, como que no es un sabor muy apetecible para mí. Sin embargo, tengo que decir que este producto yo ya lo había comprado antes, solo que esta vez lo compré para hacerle obviamente la review. Y bueno, ahora tocará el turno de la última botana.
ahora sí ha llegado el turno de la última botana. Que así es como se miran estas papas Sabritas. Sandwich con chetos sabor puff. La verdad es que no se ve, como que no me suele gustar tanto de esta papa. Creo que me gustó más la versión anterior de las Sabritas, junto con los Doritos Nacho, pero este no creo que sea tan malo. Igual, ¿sabrá bueno o no? A la cuenta de 1, 2, 3. La verdad pensé que podía saber muy bueno, pero la verdad creo que me decepcionó bastante. Es más, siento que fue las Sabritas Sandwich con chetos sabor puff, que fue la que más me decepcionó. Pensé que iba a saber mucho mejor y la verdad que no fue así. Yo no sé por qué, yo le tenía realmente altas expectativas a este producto y pensé que iba a saber mejor. ¿Saben a qué me sabe esta cosa? Me sabe como a las obleas esas de colores, pues, que venden en algunos lugares. Pues a eso lo siento estas papas Sabritas Sandwich con chetos sabor puff. La verdad pensé que iba a saber mejor, pero no. Igual, si ya de por sí la anterior papa, que fue la de Ruffles Sandwich con fritos, me supo un poco rara, pues por lo menos no sentí tan raro esta. Esta la sentí un poco diferente, no la sentí como una papa en sí, ni la sentí tan buena como las papas Sabritas originales. La verdad que sí me decepcionó mucho y le tendré que poner su calificación de 6. Lamentablemente es así. Así que, ¿cuál ganó? Pues la verdad no le tenía altas expectativas a este, pero para mí siento que de los tres fue el que mejor resaltó su sabor. Eso sí, ya no pude conseguir los Doritos Sandwich con Sabritas adobadas. Y bueno, las Cacán próximamente verán la review, pero en otro video. Y bueno, la verdad es que los tres contienen exceso en calorías y en sodio por la Secretaría de Salud. Las tres botanas en general. Sin embargo, tengo que decir que la única que tiene una fecha de caducidad antes que las otras es las papas Sabritas, que la tiene hasta la fecha del 25 de enero del 2026 a las 11:30, mientras que las Ruffles y Chetos lo tiene hasta el 15 de febrero del 2026, solo que la Ruffles lo tiene a las 7:02 y los Chetos lo tiene hasta el mismo día, pero hasta las 8:48. Así que, ¿con cuál sabor se quedan ustedes? ¿Con la 1, con la 2 o con la 3? Yo personalmente preferí la primera botana porque siento que me gustó más. Así que para mí de los tres el ganador es el Chetos Sandwich con sabor a Ruffles Mega Crunch edición salsa roja. Y bueno, espero que esto haya sido mucho de su agrado. Comentan, compartan, denle me gusta y suscríbanse para que este video llegue a más personas. También acuérdense de activar las notificaciones para cuando le llegue algún video nuevo en el canal. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Ya saben que soy Tatsila Gabatsi y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!